Buenas noches, amados hermanos y amigos en Cristo. Les saludamos y les bendecimos una vez más y les damos las gracias por unirse a esta transmisión. Les pedimos a todos los que se están conectando que si gustan nos hagan llegar sus comentarios y sus peticiones de oración para que podamos estar orando por ustedes. También en esta noche les recuerdo una vez más, ahorita en familia, tomemos este tiempo especial que Dios nos ha dado para seguir meditando su palabra, que hagamos un momento a un lado cualquier actividad y como familia nos unamos en nuestros hogares para poder escuchar el mensaje que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. Pues vamos por favor a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos. Les pido que abran su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 12. Y cuando estemos allí vamos a seguir con mucha atención lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo voy a leer este versículo en la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra de Dios en esta noche: permanezcan alegres en la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. Les pido que un momento oremos todos. Padre Celestial, le rogamos que nos hable y nos bendiga a través de su palabra en esta noche. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y le agradezco por estar en medio de nosotros y porque su Espíritu Santo ya está aquí para enseñarnos. Amén y amén. Hermanos, ayer por la noche, después de que terminamos la transmisión, uno de los hermanos de la iglesia, por medio del WhatsApp de varones que tenemos en la iglesia, nos envió un video en el que varios presidentes del mundo hicieron un llamado a todos sus conciudadanos para que se unieran en oración, para que todos juntos le pidieran a Dios que tenga misericordia de ellos y los ayude a frenar la pandemia que estamos enfrentando en toda la tierra. Ellos públicamente reconocieron que solamente Dios es el único que puede dar una solución a todo esto que estamos viviendo. Y cuando yo lo estuve escuchando, dije, pues estos hombres tienen toda la razón. Pero quiero decirles a todos ustedes en esta noche que si ellos ya tomaron esa importante decisión de unirse junto con la gente de sus naciones para orar, pues con mayor razón, hermanos, todos nosotros que conocemos a Dios, debemos unirnos en oración y debemos pedirle al Señor que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros y de nuestras naciones. Eso es lo que yo he estado meditando desde en la mañana de este día. Dios habló a mi corazón y puso esta palabra para compartirla con todos ustedes. Quiero hablarles sobre un tema que he titulado Nunca dejes de orar. Y les pido que ahí a cada uno de sus familiares que tienen en casa le digan: nunca dejes de orar. Es muy importante, hermanos, que nosotros seamos obedientes a este mandamiento de la palabra de Dios. En el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo, hermanos, nos da 3 consejos para todos los creyentes. Nos dice aquí el apóstol Pablo que permanezcamos alegres en la esperanza que tenemos. Ese es el primer consejo. El segundo es que soportemos con valor los sufrimientos
Y el tercer consejo, que es en el que en esta noche nos vamos a enfocar, es que no dejemos nunca de orar. Esto es lo que vemos aquí en este versículo, que el Señor, hermanos, en este momento, y no solo ahora, sino siempre, nos ha mandado que nunca dejemos de orar. Y les pido que si ustedes realmente están de acuerdo con la palabra del Señor, pues ahí en su hogar le puedan decir un amén a esta palabra. Ahora, ¿por qué es que el Señor nos manda que nunca dejemos de orar? Yo quiero compartirles 5 razones que el Señor habló a mi vida. La primera de ellas, de por qué nunca debemos dejar de orar, es porque la oración constante hace avanzar la obra de Dios, hermanos. Esa es la primera razón. La oración constante hace avanzar la obra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 6 y versículo 4, y después vamos a leer también el versículo 7 de este mismo capítulo 6 de Hechos. Dice aquí en Hechos 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos en estos versículos, hermanos, que debido a que los apóstoles eran hombres que nunca dejaban de orar y de predicar y enseñar la palabra de Dios, dice aquí el versículo 7 que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, tanto que dice aquí también que muchos de los sacerdotes judíos estaban obedeciendo el mensaje del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros nos unamos en oración. Que pase lo que pase, hermanos, no dejemos de estar orando. Que independientemente de que a veces tendremos que enfrentar pruebas, tribulaciones, situaciones adversas en nuestras vidas, nunca dejemos de orar. Que nunca dejemos de orar para que de la misma manera que los apóstoles pudieron ver el respaldo de Dios dentro de la iglesia, así también nosotros lo podamos ver en este tiempo, lo podamos ver en nuestra iglesia, no solo en nuestra iglesia local, sino en toda la iglesia a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Eso es lo que podemos darnos cuenta en estos versículos, que la oración constante, les repito, mis hermanos, es lo que hace que la obra de Dios avance. Sin oración no puede haber avance. Sin oración no puede haber conversiones. Sin oración, hermanos, pues es difícil que la obra de Dios pueda seguir adelante. Por eso es importante que todos nosotros en este tiempo, igual que los apóstoles, nos unamos todos de manera unánime en oración. Ahora, vamos a ver una segunda razón que la Biblia nos da para que nosotros nos mantengamos en oración, para que nunca dejemos de orar. La segunda razón por la cual nunca debemos dejar de orar es porque la oración constante nos hace que alcancemos la victoria, hermanos. Yo quiero que me acompañen a este mismo libro de los Hechos, pero ahora vamos al capítulo 12, por favor. Hechos 12, y vamos a leer en el versículo, del versículo 1 al 5, y después vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Entonces, Hechos 12, a partir del versículo 1, vamos a poner atención a la palabra. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos,
procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuchen esto, hermanos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Eso fue lo que la iglesia comenzó a hacer cuando Pedro estaba en la cárcel. Y luego dice en el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En estos versículos, hermanos, vemos que debido a la constante oración que la iglesia de Jerusalén comenzó a hacer en favor de Pedro cuando Herodes lo encarceló, vemos que Dios, en respuesta a esa oración constante de la iglesia de Jerusalén, envió un ángel para que liberara a Pedro de esa prisión. Y ellos, hermanos, pudieron ver ahí una grande victoria que Dios les dio. Les vuelvo a repetir, debido a que toda la iglesia, hermanos, se unió en oración delante del Señor para pedir la liberación de Pedro. Entonces, por eso, pues nosotros, hermanos, necesitamos en este momento, y les digo, no solo ahora, sino siempre, mantenernos en una constante oración. Porque de esa manera también nosotros vamos a poder ver la victoria sobre nuestra nación y sobre las demás naciones de esta tierra. Cuando nosotros oramos de manera constante, vamos a poder ver cómo Dios nos da esa victoria en medio de todo problema, en medio de toda situación. Porque el Señor, hermanos, siempre responde al clamor de su pueblo. De hecho, su palabra dice en Jeremías 33:3, a ese pasaje yo le llamo el teléfono de Dios. Cuando hay personas que están en problemas, yo siempre les digo, te voy a dar el número del cielo, y esa línea siempre está abierta los 7 días de la semana, los 30 y tantos días del mes, las 24 horas de cada día y los 365 días de cada año. Y el Señor dice en Jeremías 33:3 que si clamamos a Él, Él nos va a responder y nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Pero es necesario, hermanos, que si nosotros queremos ver esas cosas grandes y maravillosas que Él nos promete que nos va a mostrar, nosotros nos mantengamos en esa constante oración. Si tú estás de acuerdo con la palabra de Dios, dale un amén, un gloria a Dios al Señor desde tu hogar. Vamos a ver una tercera razón, hermanos, de por qué es necesario que nunca dejemos de orar. La tercera razón es porque la oración constante trae el poder de Dios a nuestras vidas. Vamos a leer en este mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 8, y después vamos a ir a los versículos 12 al 14. Hechos,
capítulo 1, versículo 8, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y para qué se reunieron allí? Escuchen lo que dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que antes de que el Señor ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos que ellos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre sus vidas. Sin embargo, también les dijo que era necesario que ellos permanecieran en constante oración. Es por eso que después de que el Señor ascendió al cielo, ellos inmediatamente, la Biblia nos muestra aquí, que regresaron a Jerusalén y todos juntos estuvieron reunidos en el aposento alto para orar, hermanos. Y no dejaron de orar hasta que el Señor cumplió la promesa de enviar su Espíritu Santo. Una vez más nos damos cuenta que las constantes oraciones de los apóstoles y los demás creyentes de ese tiempo produjeron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, sobre todos los que estaban orando en ese lugar. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó de su poder para que ellos pudieran llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio, como el Señor les dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, nosotros el día de hoy, igual que los primeros creyentes, también necesitamos unirnos todos los creyentes en oración. Ustedes saben que los días miércoles normalmente nosotros tenemos oración de intercesión en la iglesia. Ahorita, debido a la situación que estamos viviendo, no podemos hacerlo de manera personal, pero sí podemos hacerlo aún desde la distancia. Y yo les ruego a todos los hermanos que me están viendo que se unan cada día con nosotros en oración. Que no dejemos de orar como lo dice la carta a los romanos. Que podamos estar de manera unánime, clamando constantemente por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes espirituales y por todas las demás naciones de esta tierra, hermanos. Es importante que nosotros nunca dejemos de orar, hermanos, porque ya nos dimos cuenta que la oración constante trae la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas y trae también su poder a nosotros. Por eso yo les animo a que no dejemos de orar, porque cuando nosotros no dejamos de orar, les repito, el poder del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas y al igual que los primeros discípulos, vamos a poder predicar el Evangelio por todos lados sin ningún temor. Ahora, vamos a continuar nuestra meditación de la palabra y vamos a ver la cuarta razón de por qué
nunca debemos dejar de orar. La cuarta razón es porque la oración constante trae la paz de Dios a nuestros corazones, hermanos. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4 y vamos a ir al versículo 6 y al versículo 7, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo voy a leer el versículo 6 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor, lógicamente en oración, lo que necesiten y agradézcanle siempre. Y luego voy a leer el versículo 7 en la Reina Valera y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en estos versículos, hermanos, lo que nosotros aprendemos es que el antídoto contra toda preocupación es la oración, hermanos. Así que si nosotros queremos tener menos preocupaciones, necesitamos orar más cada día, hermano. Cuando nosotros nos mantenemos orando constantemente, vamos a tener menos preocupaciones cada vez. Y si lo hacemos, no solamente vamos a tener menos preocupaciones, también dice el versículo 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en constante oración, no solo se van a ir las preocupaciones de nuestra vida, sino que la constante oración va a traer esa paz de Dios a nuestros corazones. Y Él se va a encargar de cuidar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, yo les animo a que no dejemos a un lado la oración, a que no seamos negligentes en estar orando, en estar clamando delante de la presencia del Señor. A veces creemos que es a través de otras cosas que vamos a poder dejar de preocuparnos, pero no es así, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que la solución para preocuparnos menos es orar más. Y de esa manera el Señor se compromete a darnos su paz en nuestros corazones y también a proteger todos nuestros pensamientos. Si tú crees a la palabra esto, dile amén ahí en tu hogar. Ahora quiero compartir la última razón de por qué es importante que nunca dejemos de orar. La quinta razón es porque la oración constante, escuchen esto, traerá un ambiente de paz y tranquilidad a nuestra nación. La oración constante, mis hermanos, traerá un ambiente de paz y de tranquilidad a nuestra nación. Nosotros y todas las demás naciones del mundo necesitamos que Dios haga esto. Y yo quiero que me acompañen a la primera carta a Timoteo en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, por favor. Voy a leer estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: en primer lugar, pido que se ore por todos. Dice aquí la palabra de Dios que Dios nos manda que hagamos oración por todos. Luego dice que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad.
¿A quién le debemos de pedir, hermanos, que Él supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad? Aquí no dice que es a los gobiernos. Aquí no dice que es a otras personas. Aquí dice claramente la palabra del Señor que debemos pedirle a Dios que Él supla las necesidades de la gente y que Él sea quien bendiga a toda la humanidad. Pablo sigue diciendo en este primer versículo de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Cada vez que nosotros oramos, hermanos, debemos de terminar nuestras oraciones con acción de gracias. Debemos darle por anticipado las gracias al Señor, porque eso es una clara muestra de que nosotros estamos confiando en que Él nos escucha y nos responde cada vez que nosotros clamamos delante de su presencia. Luego dice Pablo en el versículo 2, que se ore por los reyes. En ese tiempo del apóstol Pablo había reyes en la mayoría de las naciones, pero ahora, si lo traducimos a nuestra época, en lugar de reyes, diría que se ore por los presidentes y todas las autoridades. Y hermanos, yo les pido con todo mi corazón que por favor seamos obedientes al consejo del Señor. Porque lamentablemente hoy personas que son creyentes, en lugar de ser obedientes a lo que el Señor nos manda aquí, en lugar de estar orando por los presidentes, en lugar de estar orando por las autoridades que Dios ha puesto en nuestras naciones, hoy mucha gente lo que hace es estar criticando a los gobernantes, es estar juzgando el trabajo que ellos están realizando, es estarse quejando de el desempeño que ellos están teniendo al frente del gobierno. Pero eso no es lo que nos manda el Señor a nosotros, que somos sus hijos, hermanos. Yo les ruego que si nosotros hemos estado haciendo estas cosas, le pidamos perdón al Señor por esto y dejemos de hacerlo, y en obediencia a su palabra, nosotros comencemos a orar por nuestros gobernantes, que oremos por nuestro presidente y que oremos por todas las autoridades que hay en el gobierno, por todo su gabinete, por todos los diputados y senadores, por todos los gobernadores de los 32 estados de nuestra nación, por todos los presidentes municipales, por todos los jefes delegacionales, por todos los hombres y mujeres que están al frente de alguna dependencia gubernamental, hermanos. Es nuestra responsabilidad y es un mandato del Señor que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Es importante, hermanos, que lo hagamos y que no seamos negligentes en esto. Es importantísimo que dejemos de emitir palabras de crítica en contra de ellos, porque si nosotros seguimos haciendo eso, entonces el Señor no va a poder traer ese ambiente de paz y de tranquilidad a nuestra nación. La Escritura, que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, dice Pablo en este versículo. Donde sea posible, escuchen esto, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Si nosotros, el pueblo de Dios, oramos fielmente por nuestros gobernantes, el Señor se va a encargar de que en nuestra nación haya un ambiente de paz y donde en nuestra nación sea posible adorar y respetar al Señor libremente, hermanos. Dice el versículo 3, eso es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Que nosotros oremos por todos nuestros gobernantes, por todas nuestras autoridades, y que le pidamos que sea el que supla todas las necesidades de la gente y bendiga a nuestra nación y a la humanidad entera. Entonces, hermanos, aquí aprendemos en estos versículos
que por quién debemos orar, hermanos, y de qué manera debemos hacerlo. Si somos obedientes, el Señor nos promete, hermanos, que tendremos un ambiente de paz y de tranquilidad en nuestra nación. Así que, en obediencia a la palabra del Señor, yo les pido que ahora mismo tomen de la mano a sus familiares y todos juntos pongamos en práctica lo que acabamos de leer en estos versículos. Que oremos todos juntos por nuestros gobernantes, que en lugar de estarles criticando, les bendigamos y pidamos que el Señor les dé sabiduría para que ellos gobiernen conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche nos unimos en oración, todos nosotros como hijos tuyos. Y le pedimos, Padre, que usted que todo lo puede, le dé la sabiduría necesaria a nuestros gobernantes. Le pedimos, Padre, que usted ayude a nuestros gobernantes a entender cuál es la manera en que usted quiere que ellos nos gobiernen. Que les dé, Señor, el entendimiento para que no tomen malas decisiones. Que les ayude, Padre, a actuar conforme a sus mandamientos. También, Padre, oramos por toda la gente en nuestra nación que no le conoce, por la gente que ahorita está enferma debido a esta pandemia que está azotando toda la tierra, pero también, Padre, oramos por esa gente que tiene cegado el entendimiento y aún no le conoce. Le rogamos que usted tenga misericordia de todos ellos y que les abra su entendimiento para que ellos puedan reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Padre, también oramos por todas las necesidades de nuestra nación, por todas esas personas, Padre, que no tienen empleo, por esas personas que les han rebajado su sueldo en estos días, en estos meses, para que usted, que todo lo puede, Padre, les supla todas las necesidades de estas personas. Oramos, Señor, para que usted nos bendiga, no solo a nosotros en México, sino a toda la humanidad, como lo acabamos de ver en su palabra. Y Padre, también le damos las gracias, porque nosotros sabemos que usted siempre nos escucha y siempre nos responde aquellas oraciones que hacemos conforme a su voluntad. Gracias, bendito Padre, por escucharnos y por respondernos. Le rogamos que en cumplimiento a estas promesas, usted, Padre, traiga un ambiente de paz y tranquilidad, no solo en nuestra nación de México, sino también rogamos por este ambiente de paz y tranquilidad sobre todas las naciones de la tierra. Le damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero despedirme de todos ustedes enviándoles un fuerte abrazo y un saludo para todos. Que el ángel del Señor acampe alrededor de ustedes y de sus hogares y de sus familias y los defienda en contra de todo peligro y en contra de todo mal. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal y les ruego, hermanos, que nunca dejemos de orar. Que aunque en el día nos mantengamos en ese espíritu de oración constante. Nos vemos mañana, primeramente Dios, que el Señor les dé un gran descanso en sus sueños y que puedan ustedes disfrutar de esa comunión con Dios aún en medio de sus sueños. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana.